claridad que efectivamente dicha resolución contiene los motivos de hecho y de derecho que requiere toda motivación o fundamentación. Es más, la juez, por dicho análisis, también decreta sobreseimientos de algunos hechos delictivos, es decir, que dicho órgano jurisdiccional actúa dentro del marco legal correspondiente, ya que de conformidad con la ley para decidir sobre la admisión de la acusación y auto de apertura a juicio, el juzgador de la instancia únicamente le basta tener conocimiento de indicios racionales suficientes para considerar que en el caso que nos ocupa, los indicados pudieron haber participado en la comisión de los ilícitos por los cuales fueron ligados a proceso penal. De lo expuesto por el amparista en la acción constitucional de amparo, los que juzgamos en esta instancia consideramos que el objetivo del accionante es que se revise lo actuado y lo resuelto por el juez contralor de la investigación en la etapa intermedia del proceso penal, lo que está totalmente prohibido por la naturaleza de la acción de amparo, cual es la de no ser revisor, de lo diligenciado en la justicia ordinaria, porque de hacerlo se estaría constituyendo una tercera instancia. En conclusión, podemos asegurar que en la etapa intermedia al juez le está vedado efectuar análisis valorativos de los medios de investigación que las partes procesales hayan aportado dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público, por lo que no es factible pedirle que se le asigne eficacia o valor probatorio a cada uno de esos medios de investigación que el amparista aduce haber presentado dentro de la citada investigación. Por lo que, siendo un acto producido y resuelto por la justicia ordinaria, este tribunal no encuentra agravio constitucional alguno que le haya producido lo resuelto por la juez primero de primera instancia penal y delitos contra el ambiente de procesos de mayor riesgo grupo D, por lo que la acción de amparo deviene improcedente y así deberá resolverse imponiéndose al abogado patrocinante la multa que en derecho corresponde. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por Julio Alberto Doni Solares contra la juez primero de primera instancia penal de procesos de mayor riesgo D. Se condena en costas al postulante y se le impone la multa a los abogados Omar Ricardo Barrios Osorio y Patricia del Rosario Doni Solares de 1,000 quetzales a razón de 500 quetzales a cada uno, que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro será por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Julio Alberto Doni Solares, quien actúa con el auxilio de los abogados Omar Ricardo Barrios Osorio y Patricia del Rosario Doni Solares. En este caso hará uso de la palabra el abogado Omar Ricardo Barrios Osorio. Queda en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Voy a poner el cronómetro para no fallar con el tiempo. Tal y como les ponía la secretaria en esta introducción, hay que ir directamente y concretarse al asunto que tenemos en conflicto. ¿Por qué la necesidad de venir aquí con ustedes a plantear el llamamiento de la justicia constitucional? Son dos elementos los que tenemos fundamentales. El acto arbitrario, que es el auto de apertura a juicio, donde la juez de mayor riesgo incumple las garantías procesales, las condiciones del Código Procesal Penal y, por supuesto, los principios constitucionales. ¿Qué nos hacen venir a esta instancia de amparo? Pues que contra ese auto de apertura a juicio, como ustedes bien lo saben y la jurisprudencia lo ha establecido, no procede ni recurso de apelación ni recurso de reposición. Entonces es el acto arbitrario que está bien delimitado, en donde la juez de mayor riesgo incumple el objeto del
la etapa intermedia y de la audiencia, que es evaluar y ver la probabilidad de llevar al joven Donny Solares a debate. Incumple la debida fundamentación establecida en el 340, incumple los razonamientos en el 342 y al igual que la determinación de esa probabilidad. ¿Por qué explico esto primero, aunque ya es del conocimiento de todos? Porque ese auto está amarrado, por darle un término muy coloquial, a las garantías procesales. Si se incumple el artículo 11 bis, que es la debida fundamentación, si no tenemos las razones de hecho y de derecho, si no hay una tutela judicial efectiva, si no sabemos por qué el joven Donny Solares va a ir a debate, se nos está violentando el principio constitucional del derecho de defensa y el principio de legalidad. Y de ahí la importancia de plantearlo. Eso sería en cuanto al acto arbitrario. Por otro lado, tenemos la sentencia de la Sala Tercera constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo. Una sentencia que es la que nos hace venir aquí a apelación y que fundamentalmente rechaza nuestro amparo por dos cosas. La primera es utilizar siempre el argumento de que sí se colocaron los motivos de hecho y de derecho, pero el Tribunal de Amparo no hace lo mismo, no emite su fallo con la calidad que lo emite la Corte de Constitucionalidad. La Corte, cuando confirma un amparo o cuando lo corrige, indica en qué minuto y en qué segundo del audio de los autos emitidos oralmente se contiene. Aquí vamos a ver de que únicamente la sentencia hace una referencia muy general. Solo dice, sí, el juez sí cumplió con los motivos de hecho y derecho, pero no dice ni cómo ni en dónde. Muy diferente a la jurisprudencia que, con respeto y la autorización del presidente, más adelante citaré. Y todavía es más grave la sentencia de primer grado de amparo porque utiliza el fundamento del artículo 259 del Código Procesal Penal y establece de que el fallo de la juez de mayor riesgo sí contiene los indicios racionales suficientes. Y ese es el elemento que está en el artículo 259 que se toma en cuenta cuando es el auto de procesamiento en la etapa preparatoria. En la etapa intermedia, el artículo 340 no le alcanza al juez de mayor riesgo, al contralor jurisdiccional, al juez de garantías, no le alcanza con motivos racionales. Tiene que tener, tal y como lo establece el artículo 340, la alta probabilidad, tiene que tener una determinación de hechos, de derecho y los elementos de convicción. Y el fallo de la juez de mayor riesgo no lo tiene. Entonces tengo el acto arbitrario y tengo la sentencia. Contexto rápidamente por el tiempo. El expediente, con su autorización, señor presidente, 4713-2014, gracias, le agradezco, en donde la magistrada Porras Escobar es la ponente, es la que nos da el énfasis para saber por qué tengo yo el derecho de defensa ejercitándolo en nombre del amparista. La quid juris del presente asunto radica en determinar si la autoridad denunciada, abro paréntesis, el juez de mayor riesgo, al admitir la acusación y declarar el auto de apertura a juicio, vulneró o no los derechos y principios jurídicos enunciados. Y en el primer considerando este fallo, que es el que nos da la luz directa, establece bien claro que si la autoridad cuestionada vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste al postulante al no motivar debidamente la apertura a juicio. Como ustedes podrán revisar oportunamente, no van a encontrar en el auto de apertura a juicio las razones por las cuales la juez de mayor riesgo decide, en el contexto de emisión de su fallo, dictar apertura a juicio. Para ponerlos en autos, estamos hablando del caso identificado popularmente como RENAP Migración. Son más de 40 procesados. Y humanamente también tenemos que entender que los jueces no están acostumbrados a procesos colectivos o saturados de sujetos procesales. Pero lo humanamente no hace soportar al sujeto el agravio de ser llevado a debate sin los elementos necesarios. Esto es bien importante porque en el fallo que le citaba indica de que tengo que verificar si la jueza cumplió el artículo 11 bis, el 340 y el 342, y la juez no lo hace. Y nuestro punto de partida es bien sencillo, honorables magistradas y magistrados. El artículo 332 establece del Código Procesal Penal la probabilidad de la participación del sujeto. El sujeto tiene que existir en este momento, una alta probabilidad. ¿De quién estamos hablando? Donny Solares es un joven que ingresa a trabajar a RENAP en el año 2009 como auxiliar de informática. Sus funciones básicamente es ingresar en el sistema CIRESI del RENAP los datos que le entregan los enroladores y el registrador civil. Él ingresa datos. En una oportunidad, una supervisora le cuestiona sobre un ingreso
Él lo verifica y le confirma en el 2011 de que él no lo ingresó e inmediatamente dan la denuncia a la autoridad. Él personalmente es el que denuncia que hay un registro anómalo cargado bajo su password. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? El Ministerio Público meses después solicita una orden de aprehensión, lo aprenden y es llevado a proceso penal señalado de haber participado en abuso de autoridad, asociación ilícita. El juez Gálvez en esa oportunidad solo lo procesa por falsedad material ideológica. Posteriormente modifican, reforman el auto de procesamiento y lo vinculan por supresión y alteración del estado civil. ¿Qué es lo que se le presenta a la juez de mayor riesgo el día de la audiencia? La jurisprudencia es bien clara de la Cámara Penal. Yo tengo que determinar en la actitud del defensor el modo, tiempo y lugar. Y el Ministerio Público no tiene ni modo, ni tiempo, ni lugar. Oportunamente, por los antecedentes, seré lo más concreto posible, RENAP estaba en la avenida Reforma. La acusación del Ministerio Público sostiene que en el edificio del Cortijo Reforma de Zona 9 se hizo un ingreso anómalo de un registro, pero la misma acusación del Ministerio Público comprueba de que el joven Tony Solares trabaja en Zona 11. Alguien en RENAP de Zona 9 utilizó el password y el registro de él para cargar el sábado 18 de diciembre un dato anómalo, día que no va a laborar. Y el 20 de diciembre, día que sí va a laborar, él está en Zona 11. Y como todos sabemos, el Código Penal en el artículo 19 y 20 establece el tiempo y el lugar. No está ni en el lugar donde se realiza la inscripción anómala, no está ni en ese horario, ni tampoco se realiza en el tiempo a que él tiene a cargo. Y el modo tampoco, ya que la base de datos de RENAP es tan débil que está hecha en Visual Basic. Afortunadamente, la misma CICIG entrega un informe donde establece, se le solicita el requerimiento de cada uno de los sujetos que participan y la CICIG no coloca en ningún momento la participación de Donny Solares porque él no estaba en RENAP de Zona 9. Se le acusa del delito de supresión y alteración del estado civil, pero este delito solo lo puede cometer quien tiene fe pública registral administrativa, es decir, el registrador civil de RENAP. Un auxiliar de informática no lo puede cometer. Entonces, como vemos, la teoría del delito aquí no hay ni acción ni tipicidad. Se le presenta todo eso a la jueza Airfan de mayor riesgo, se le explica digitalmente, se usan los mismos elementos de convicción y la jueza Airfan no resuelve, con su autorización, presidente, que considera que las acusaciones cumplen con los requisitos legales de la acusación. Y el artículo 11 bis del Código Procesal Penal es bien claro cuando establece que la simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requisitos de las partes no reemplazan en ningún caso la fundamentación. La jueza solo refiere a que va a aceptar lo que está en la acusación, no describe una correcta fundamentación, no nos da los motivos de hecho, de derecho, no establece nada, no nos da una garantía de defensa. Inclusive en la plataforma fáctica de los elementos de investigación del Ministerio Público es lo que acepta. Y la Sala Tercera lo único que hace es decir de que sí se cumplen con esas condiciones, pero no dicen en dónde. Inclusive las partes que están involucradas en este amparo en primera instancia refieren, sí, la jueza cumplió con los fundamentación, pero no dicen en dónde. Nosotros respetuosamente en el memorial de amparo solicitábamos la presunción o el precepto de a que no. Este es un precepto español que se ha utilizado en el cual se establece que quien asegura tener una razón la tiene que confirmar. Y le van a exponer a ustedes de que la jueza sí resolvió conforme a derecho, que la jueza sí lo manifestó, pero honorables magistradas y magistrados, nadie les dice en dónde del auto lo hizo. Entonces estarían enviando al joven Donny Solares a un debate, a exponerlo a juicio oral y público cuando no hay ningún elemento que pueda determinar esa alta probabilidad de su participación. Por lo anterior, respetuosamente solicito se tengan por confirmados los alegatos presentados en el memorial de acción de amparo en primera instancia y de la correspondiente apelación, en donde se solicita que se otorgue con lugar el amparo derivado de la violación al debido proceso, a la legítima defensa y en especial a la tutela judicial efectiva. Tenemos que diferenciar bien los momentos procesales de cada una de las etapas del proceso. En la etapa preparatoria,
solo los indicios racionales. En la etapa intermedia sí tiene que existir una probabilidad y el Ministerio Público y los querellantes no la tienen. Creo que por eso la jueza Irfán no logró en ningún momento dado dar una fundamentación. Recuérdense que nosotros, los abogados defensores, vamos a la audiencia de etapa intermedia en base a lo que el Ministerio Público acusó, pero vamos a debate no en base a la acusación del Ministerio Público, vamos a debate en base a que hay un juez de garantías que controló jurisdiccionalmente y que determinó los hechos, el fundamento de hecho y de derecho que nos permite ir a debate. Nosotros no vamos a debate por la acusación del Ministerio Público, vamos por lo que el juez de garantías autorizó que pudiéramos ir y por los medios de prueba que aceptó posteriormente en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Si la juez no nos logra fundamentar, no nos logra decir, es porque sencillamente o no tiene la capacidad de haber descifrado la acusación del Ministerio Público o definitivamente la saturación y carga jurisdiccional de un proceso colectivo la perjudicó, pero no puede por eso un ciudadano sujetarse a esa exposición, menos si no tiene ninguna participación. Existe el expediente 3200-2016, donde el magistrado vocal 1, José Francisco de Mata Vela, fue el magistrado ponente y estableció, usted, honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, que se debe expresar la motivación exigida por el derecho a la tutela judicial efectiva. Y si no se tiene esa tutela judicial efectiva, se están violentando los principios constitucionales. En el expediente 2781-2016, la magistrada ponente Gloria Patricia Porras determinó, junto con los magistrados que firmaron dicho amparo, que esto tiene que hacerse de manera indubitable. Y como les repito, y para respetar el plazo otorgado, no van a encontrar en el acto arbitrario ningún razonamiento de fundamentación adecuada que haya sido emitido por la juzgadora de mayor riesgo, por lo que nos coloca en un estado de indefensión. Y aunque no es materia de amparo, solo como comentario, ha sido muy difícil defenderse. Inclusive el Ministerio Público extravió el expediente del RENAP entre la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, lo cual nos llevó a presentar un incidente de indefensión. Es bien complejo litigar cuando los jueces se cierran y no dan la oportunidad de poder plasmar los argumentos de la defensa. Confirmo la solicitud de amparo, solicito respetuosamente se otorgue con lugar, se suspenda el acto arbitrario y se ordene al sujeto pasivo, juzgado de mayor riesgo de, que vuelva a emitir el auto conforme los cánones tanto de la Constitución, del Código, como la jurisprudencia emitida por este honorable tribunal. Y solo como comentario, ya hay fecha de apertura de debate para el 6 de diciembre de 2017. Estoy obligado a comentarlo porque el hecho de que ustedes emitan la sentencia dentro del plazo establecido va a permitir corregir ese error antes de esa audiencia para que el mismo amparo no se quede sin materia o se perjudiquen los intereses del amparista Donny Solares, que es un joven que no tiene antecedentes penales, que no aparece dentro de la estructura de asociación ilícita, que no hay ninguna llamada telefónica, ninguna relación con todos los demás personajes involucrados y que entendemos que los demás sujetos de amparo van a tratar de establecerles que sí hay hechos, pero les agradeceríamos muchísimo que en su fallo, tal y como lo han hecho fallos anteriores, pudieran determinarnos en qué minuto, en qué hora la jueza sí cumplió con esa debida fundamentación para que entonces la defensa pueda corregir ese error y asumir las responsabilidades de acudir a la justicia constitucional sin una base. Pero yo me paro frente a ustedes porque saben de que mi trabajo nunca va a ser perjudicar el sistema de justicia y porque el joven Donny Solares merece esa protección constitucional que está a cargo de ustedes. Gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Barrios Osorio. La audiencia continúa con la intervención como terceros interesados en el amparo de la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación en el abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable señor presidente. Muy buenos días, magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, a los sujetos procesales, estimados colegas abogados, muy buenos días. La Procuraduría General de la Nación presenta esta mañana ante ustedes, honorables magistrados, esta argumentación dividida en dos grandes bloques. El primero
relativo a la determinación de falta de definitividad y una exhortativa de innovación jurisprudencial a esta Corte. El segundo bloque de argumentación derivará en la falta de agravio con relevancia constitucional susceptible de ser tutelado por esta vía. Respecto al primer bloque argumentativo, es necesario determinar que se cuestiona en este amparo un auto de apertura a juicio. En tal virtud, dada la naturaleza extraordinaria y subsidiaria del amparo, cuando se cuestionan decisiones de apertura a juicio, esta es una decisión que no tiene el revestimiento de acto definitivo, puesto que existen diferentes momentos procesales dentro del proceso penal en el cual se puede dejar sin efecto dicha resolución, acto de resolución. Esta es la razón fundante que se va a argumentar respecto al primer bloque de argumentación. Es menester indicar que, conformidad con el artículo 265 constitucional y artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, bien se determina que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. A pesar de ello, la interpretación de esta norma jurídica debe ceñirse y atenerse específicamente a la naturaleza del amparo y a los principios procesales que lo rigen, siendo ellos la definitividad, uno de los básicos, de conformidad con el artículo 10, literal H, y artículo 19 de la ley constitucional citada. Ha sido parte de las argumentaciones de diversos teóricos y doctrinarios procesales de materia procesal constitucional que la garantía constitucional de amparo únicamente es viable si no existe un juicio, un recurso o un medio ordinario de defensa susceptible de, ya sea revocar, modificar o anular eventualmente los efectos agraviantes. Para ello es necesario determinar en qué momento nos encontramos ante un acto definitivo. Un acto definitivo no necesariamente resulta aquel en virtud del cual ya no se pueda promover un recurso en la vía administrativa o en la vía judicial. Un acto administrativo tiene que ser obligatoriamente aquella resolución o acto de autoridad que conlleve un efecto agraviante a derechos fundamentales, pero que esos efectos agraviantes no sean susceptibles de ser dejados sin efecto en una etapa posterior. En tal virtud, en el presente caso, el acto reclamado es un auto de apertura a juicio, como tuve a bien mencionar. Dicho auto de apertura a juicio, dentro del proceso penal, se encuentra en la etapa intermedia. Eso quiere decir que posteriormente, en la etapa de juicio o debate, puede ser dejado sin efecto, anulado, cerrado, el efecto agraviante del cual se reclama. Ello implica que si, inclusive a pesar de que no se haya dejado sin efecto y se emite una sentencia condenatoria eventualmente, inclusive se apertura la vía impugnativa a través de la apelación especial y eventualmente el control de legalidad a través del recurso extraordinario de casación. Se presenta esta tesis, honorables magistrados, porque en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, la cual es de su conocimiento de amplia relevancia para el proceso penal guatemalteco, en los expedientes números 5.744, 5.700, permítame, señor presidente, solo dar lectura. Al lugar puede hacerlo, abogado. 5.879 y 5.875, todos 2016, esta honorable Corte de Constitucionalidad usa esta razón fundante respecto a un acto reclamado que es el auto de apertura, el auto de procesamiento. Sé que no son las etapas procesales correspondientes, una está en la etapa preparatoria y acá se discute la etapa intermedia. Sin embargo, es la misma conclusión a la que se va a llegar. Para el efecto, con la venia del señor presidente, no va a permitir dar lectura únicamente de la conclusión de dichas sentencias. Esta Corte concluye que no es viable acudir en amparo para cuestionar tanto la decisión de procesar a una persona como las resoluciones que se dictan sobre los mecanismos que se promueven para refutar esa decisión, en atención a que no es dable que los órganos del estamento constitucional se aboquen al análisis de extremos propios de la jurisdicción ordinaria. En dicha innovación jurisprudencial respecto al auto de procesamiento, se determinó propia doctrina legal, de conformidad con el artículo 43 y el artículo 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Estos argumentos son vinculantes a los tribunales, salvo, pues no hay innovación jurisprudencial. En tal virtud, este auto de procesamiento de fecha 20 de febrero de 2017, emitido por el Juzgado Primero Penal de materia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente por procesos de mayor riesgo, grupo D, no reviste las características de un acto definitivo.
puesto que debe ser eminentemente en jurisdicción ordinaria, donde los alcances y los efectos de este auto de apertura a juicio deben ser discutidos. Al efecto, y para sellar este primer argumento, honorables magistrados, les recuerdo que la jurisprudencia y doctrina legal de este honorable tribunal determinó en primer lugar que en la etapa siguiente, a la cual se hace bien mención en esta audiencia, que es la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, pues ya fue blindado por la propia Corte. Se determina que inclusive se puede promover el recurso de reposición que habilita como protesta de anulación formal la posterior apelación especial y eventualmente casación. Ya se blindó el proceso respecto al auto de procesamiento, ¿verdad? Haciéndolo inamparable, salvo evidentes violaciones a derechos constitucionales. Quiere decir que la exhortativa de innovación jurisprudencial esta mañana que presenta la Procuraduría General de la Nación es eminentemente al auto de apertura a juicio. Los argumentos esgrimidos a consideración de esta representación son suficientes y eminentemente técnicos y jurídicos, sin prejuzgar sobre la culpabilidad o no del señor Doni Solares, para determinar la improcedencia por falta de definitividad respecto al acto reclamado. Salvando este primer obstáculo infranqueable, se determina respecto ahora al agravio que se aduce en la vía constitucional. La juez de primera instancia de mayor riesgo, Grupo D, en el registro de audiencia de fecha 20 de febrero de 2017, a partir de la hora 2, minuto 8, segundo 4, a la hora 2, minuto 10, segundo 21, establece que de conformidad con la plataforma fáctica, la plataforma jurídica y los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, existe la probabilidad de participación del señor Julio Alberto Doni Solares. Esta resolución, si bien es cierto, no es extensa de horas y horas, sí cumple con lo mínimo requerido por el Código Procesal Penal en sus artículos 332, segundo párrafo, 340, 341 y 342, para ser considerada completa en su legalidad y validez. Quiere decir que la juez autoridad impugnada en el presente caso no emitió un acto arbitrario, emitió un acto dentro de las facultades constitucionales otorgadas a los jueces de primera instancia penal en el marco del artículo 203 y 204 constitucional y los artículos anteriormente referidos. Esta resolución cumple con la finalidad del proceso penal, que en su artículo 5 del Código Procesal Penal establece que es la averiguación de un hecho calificado como delito o falta y las circunstancias en las cuales son cometidas. Establecer la posible participación del sindicado, que no hay una persona acusada en este momento, no una persona condenada, ¿verdad? Esa es materia del juicio o debate propiamente. La emisión de una sentencia, en tercer lugar, y la ejecución de la misma. Quiere decir que no existe agravio con relevancia constitucional, derivado de lo cual resulta improcedente el otorgamiento del amparo solicitado, debiendo declararse sin lugar por las razones eminentemente técnicas argumentadas esta mañana. Honorables magistrados, por esta representación es todo. Espero que tomen a bien la exhortativa de innovación jurisprudencial presentada y se emita la sentencia que en derecho corresponda. Muchas gracias, señor presidente y señores magistrados. Muchas gracias, abogado Paz Pérez. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Adquisición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señora secretaria, señores abogados que me han antecedido en la palabra. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales se encuentra de acuerdo con lo considerado y con lo resuelto en la sentencia del 19 de julio del 2017, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividades y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo. Atendiendo que al emitirse el acto reclamado, la resolución de fecha 20 de febrero del 2017, mediante la cual la autoridad recurrida admite la acusación vertida por el MP dentro del proceso penal en cuestión, y decreta la apertura a juicio en contra del postulante, se encuentra debidamente fundamentada.
Se advierte, honorables magistrados, según las argumentaciones del hoy abogado apelante, que se viola el derecho de defensa al haberse emitido este acto reclamado, que no existe una fundamentación y que en el fondo del asunto no existe que los hechos no sean tipificados de conformidad con las constancias procesales. En principio es de advertir que sí, que no se ha vulnerado ese derecho de defensa porque tal como lo indica la Procuraduría General de la Nación, existen varias etapas procesales, dentro de las cuales el postulante ha de impugnar o ha de interponer los medios o mecanismos de defensa que él estime pertinentes para su defensa, tal como lo establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Existe una debida fundamentación en el acto reclamado, porque no obstante ser una fundamentación escueta, en ella se contemplan los fundamentos de hecho y de derecho que se estimaron para aperturar a juicio. Se indica en la sentencia impugnada hoy en apelación, lo dice expresamente el Tribunal de Amparo, que luego dice de escuchar el audio de la audiencia respectiva, advierte que sí se dieron todas las fundamentaciones fácticas y jurídicas para aperturar a juicio por los delitos que se han indicado al postulante, cuáles son la supresión y alteración del Estado civil. Por lo tanto, no es cierto que carezca de fundamentación dicho acto impugnado. Además, se advierte de que los hechos tipificados no concuerdan con las constancias procesales. Es de advertir, honorables magistrados, que esta honorable Corte ha emitido jurisprudencia dentro de algunos de los expedientes, y por citar algunos, el 4807-2011 y el 4950-2011, en el cual se indica que inclusive hasta en casación puede variarse la calificación jurídica. Por lo tanto, existe todo un proceso en el cual el postulante va a poder advertir todas esas situaciones de fondo y cuestiones fácticas que se han advertido en esta vista. Por lo tanto, esta institución advierte que no existe agravio de relevancia constitucional y que la pretensión del postulante es convertir el amparo en una instancia revisora, trayendo a cuenta todas aquellas situaciones que ya fueron debidamente establecidas y que fueron debidamente resueltas por los órganos jurisdiccionales. El amparo no puede constituirse como un medio revisor de dichos órganos jurisdiccionales, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de la República, en el artículo 203 y 211 de la misma. Lo que se advierte, honorables magistrados, es que existe una inconformidad con lo resuelto. Sin embargo, nuevamente vuelvo a reiterar, existe todo un proceso penal en el cual en las etapas correspondientes podrá hacer uso de su derecho de defensa. En tal sentido, esta institución estima que la sentencia emitida con fecha 19 de julio del 2017 por el Tribunal de Amparo de primer grado sea confirmado y en consecuencia se deniegue la acción de amparo solicitada por el señor Julio Alberto Donis Solares en contra del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente, con competencia de delitos de mayor riesgo, grupo D. Únicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.